Bueno, vamos a comenzar con la clase virtual de Organización y Dirección Industrial 3, correspondiente al quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a presentar a los docentes en primera instancia, quien les habla, Sergio Alejandro Company, profesor responsable de la asignatura a cargo de la teoría. Vamos también a presentar a Matías González Trigo, responsable de la práctica. Buenas. A su vez, vamos a contar con la colaboración de, como profesora adjunta exclusiva, la magíster ingeniera Verónica Mortara, que supongo la conocerán de otras asignaturas. Y en la práctica va a colaborar con Matías el ingeniero Gustavo Bianchini. Vamos a ser entonces 4 los integrantes docentes de la asignatura. 2, quien les habla, y Verónica en la teoría, y Matías y Gustavo en la práctica. Bien, como les comentaba, es una asignatura del quinto año de la carrera de Ingeniería Industrial y del tipo promocional. Y va a ser de dictado virtual hasta nuevo aviso. Por la situación de público conocimiento que estamos padeciendo hasta el día de la fecha. Vamos a partir de este momento comentar y compartir la normativa de la asignatura. Voy a compartir pantalla. Para ir comentando la normativa y desembocar finalmente en el cronograma al cual vamos a ajustar el funcionamiento de la asignatura a lo largo de la cursada. Vamos a compartir. Bueno, supuestamente estamos viendo el reglamento de la cursada de Organización y Dirección Industrial 3. Sí, sí, está bien. Bien. Bueno, como les decía, nuestros objetivos en esta asignatura es que ustedes conozcan una moderna visión del management para ser aplicado a la futura conducción por parte de ustedes en una empresa en particular, desde el punto de vista del enfoque de la administración estratégica y competitivo. Vamos a ver control de gestión, adecuación a los cambios, aplicados a grandes empresas y a pymes. Tenemos estos objetivos específicos que nos hemos planteado, que tienen que ver con que ustedes comprendan el funcionamiento de la empresa a grandes rasgos, que conozcan y permita esta asignatura identificar los aspectos de la cultura organizacional, que permitan también reflexionar respecto a la responsabilidad social y ética empresaria. Vamos a analizar el modelo de administración estratégica de Fred David, donde vamos a analizar, formular e implementar, como así también evaluar estrategias e identificar herramientas de distintas tipologías para cada una de estas etapas. Y finalmente, para supervisar y medir el desempeño de la organización a través del tablero de comando. Vamos a comprender también la evolución de las empresas y los procesos de cambio que en estas se producen. El programa analítico al cual nos vamos a ajustar tiene que ver con el módulo 1 de Administración Estratégica, donde vamos a fijar el modelo al cual vamos a ajustar todo el temario de nuestra asignatura. La unidad 0 vamos a ver en el día de hoy, junto con la unidad 1, un pequeño repaso de introducción a la administración
y funciones administrativas, como la primera de ellas, que tiene que ver con la planeación. Esto vamos a ver en el disparador de teoría del día de hoy, para luego continuar con los distintos temas que tienen que ver con la unidad 2, Administración Estratégica, el módulo 2 con el proceso, que tiene que ver con todo el modelo que vamos a analizar en nuestra asignatura, sobre la base del libro de conceptos de Administración Estratégica de Fred David, con las unidades 3, 4, 5, 6 y 7, que tienen que ver desde la visión y misión, pasando por el análisis ambiental, tanto externo como interno, formular estrategias e implementarlas para finalmente desembocar, previo paso por una clase de pymes que va a dar Gustavo Bianchini. En el módulo 4 vamos a ver la unidad 9 y 10 con herramientas específicas que tienen que ver con la medición y desempeño, el control del desempeño de la organización y la herramienta de tablero de comando. Tenemos esta bibliografía principal que vamos a tomar como base en nuestra asignatura, en particular conceptos de administración estratégica de Fred David y administración estratégica de teoría y práctica de Castica Serra y administración de Robin y Cool. Esos van a ser los libros principales, sin desatender el resto para los demás temas. La normativa, hasta nuevo aviso, como dijimos, las fechas y horarios de las asignaturas van a ser los martes de 15 a 19, donde vamos a dividir hoy por única vez la teoría a partir de las 15 horas. A partir de la próxima, de 15 a 17 la práctica y de 17 en adelante la teoría. Vamos a ver el desarrollo de los temas teóricos, junto con una serie de trabajos prácticos para bajar a tierra todos los conceptos que vayamos enunciando, con el trabajo práctico 1, 2, 3, 4 y 5. El trabajo práctico número 6 tiene que ver con un trabajo de campo, en una empresa de la zona en particular, donde ustedes van a tener que aplicar todos los conceptos que vayamos analizando y recorriendo durante la asignatura, para estudiar el funcionamiento y la problemática de una empresa pyme en particular. Los trabajos prácticos se van a desarrollar en comisiones de grupos de estudio, donde ustedes van a informar luego cómo serán conformados, desde 3 a 5 integrantes aproximadamente, o quizá más. Eso lo van a consensuar con Matías González Trigo. Cada comisión va a estar a cargo de un docente, en este caso del resto de los auxiliares que colaboran con la asignatura. Yo, como vuelvo a repetir, en calidad de responsable de la asignatura, voy a estar a cargo de la teoría, y las comisiones van a convocarse en las teorías virtuales, en las clases virtuales de 15 a 17, vuelvo a reiterar, para recibir las explicaciones de los trabajos prácticos, realizar las consultas que correspondan a los docentes, y presentar los informes elaborados en las fechas establecidas en el cronograma. Y por último también ser evaluados, dado que vamos a tener una nota de concepto de cada uno de ustedes en base a su participación y a tanto una componente grupal como otra individual, a pesar de que, bueno, como dijimos, van a tener que formar comisiones de trabajo para elaborar, resolver y presentar todos los trabajos prácticos mencionados. Esperen que doy, a ver, participación a Gustavo Bianchini. Bien. Los trabajos prácticos resueltos por cada comisión serán entregadas, como dijimos, en las fechas previstas en el cronograma. La bibliografía va a estar indicada tanto en esta normativa como específicamente en cada uno de los trabajos prácticos que vayamos desarrollando durante la asignatura. La aprobación de la materia se cristaliza a través de 2 parciales con sus respectivos recuperatorios teórico-prácticos, cada uno de los cuales deberá ser aprobado
para habilitar la asignatura con al menos el 50% tanto de la teoría como de la práctica. Y por último, ahora comentamos las notas correspondientes y mínimas que deberán obtener para habilitar como también para promocionar la asignatura. Entonces, dos exámenes parciales, teóricos prácticos, y poseer a su vez todos los trabajos prácticos entregados y presentados en tiempo y forma, como así también aprobados por el docente a cargo, y el trabajo de campo también será condición tenerlo presentado y visado por el docente responsable para tanto habilitar como promocionar la asignatura. Entonces les decía, para habilitar la asignatura tenemos dos exámenes teóricos prácticos que cada uno de ellos deberá ser aprobado con al menos nota igual o mayor a 5 y poseer también aprobado el trabajo integrador. Para promocionar la materia tendrán que tener o obtener una nota mínima de 7 o mayor en cada uno de los exámenes. No es promedio en el caso del primer y segundo parcial. En el caso de que accedan por alguna circunstancia a los recuperatorios, tendrán las mismas chances tanto de promocionar la asignatura obteniendo obviamente esta nota mínima de 7 puntos. La calificación de la promoción será el resultado de promediar las dos notas de los exámenes teóricos prácticos. Y obviamente, como dijimos, el concepto del docente a cargo de la comisión de cada uno de trabajos que se formen durante la asignatura, se considerará para el redondeo de la calificación final. Entonces, como les dije, los docentes que van a estar a cargo de la asignatura vamos a ser Verónica Mortara, Sergio Company, Gustavo Bianchini y Matías González Tello. El cronograma al cual nos vamos a ajustar tiene que ver con, ya les dije, martes de 15 a 19 horas, la teoría va a ser de 17 en adelante y la práctica de 15 a 17 horas. Hoy vamos a realizar la explicación de teoría de, como dijimos, introducción a la administración, funciones gerenciales y la primera etapa de planeación, y vamos a formar las comisiones de estudio que después con Matías, cuando yo termine el disparador, vamos a proceder a tales fines. El cronograma entonces tiene que ver con el desarrollo de la teoría los martes de 17 a 19, vuelvo a reiterar, donde tenemos módulo 1, 2, 2, 2, 2, para desembocar sucesivamente los martes también en trabajos prácticos 1, 1, donde el 7 del 9 tenemos el trabajo práctico 2 y el vencimiento del trabajo práctico número 1. Esto quiere decir B.TP1, que vence la presentación del trabajo práctico 1. El 14 de septiembre seguimos con el módulo 2, y así sucesivamente hasta el 28 de septiembre que tenemos la clase de consulta para desembocar el 5 de octubre en el primer examen parcial, donde va a estar involucrado el módulo número 1 y el módulo número 2 hasta la unidad 4 inclusive. Luego la segunda parte se repite con la misma tipología, donde vamos a desarrollar los disparadores de teoría y los trabajos prácticos correspondientes. Cada una de las clases virtuales va a ser grabada, como es la del día de la fecha, para posteriormente ser subida al campus en el caso de que alguno de ustedes no pueda concurrir en tiempo sincrónico a la misma y la puedan ver o repasar en cualquier momento o en otra fecha que ustedes puedan realizarla. Aquí tenemos sobre el final del cronograma la evaluación del trabajo integrador, que sería el trabajo final que ustedes deberán entregar al final de la cursada. Tenemos la fecha de recuperatorio, las consultas teóricas para fechas previstas en totalizadores, y el 7 de diciembre tenemos prevista la finalización de la cursada. La ubicación de los exámenes, hago una aclaración, está consensuada con el departamento y con el resto de las asignaturas. Por tal motivo son inamovibles. Ahí tenemos
lo que quiere decir B.TP, vencimiento del trabajo práctico, y evaluación del trabajo práctico integrador. Esto es lo que hace a la normativa y cronograma de la asignatura. ¿Alguna pregunta tienen relacionada con esto que acabo de mencionar? Por el momento no. ¿Algo, Verónica, Matías o Gustavo, que me haga falta aclarar o me haya olvidado? No. Después comentamos el tema de las comisiones, pero como dijiste que lo veíamos después, ¿no? Después, cuando vos termines con la teoría. Sí, perfecto. Sí, no, exacto, todo ok. No, yo saludarlo nomás porque me enganché un poco tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, ya empezamos. Profe, se cortó. Sí, no sé qué pasó, se silenció. Capaz que está preparando para poner la presentación. Bueno, ahí tenemos el primer tema que vamos a ver a continuación, introducción a la administración y las organizaciones. Todos estamos viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Sergio. Perfecto, ¿no? Estoy teniendo alguna interferencia, pero bueno. A esta altura de la carrera, estamos en quinto año del plan de ingeniería industrial. ¿Alguno de ustedes me puede dar una idea de lo que significa administrar una organización? Les hago una pregunta como para empezar. Puede ser lo que decía, ¿cómo se llama? Planear, organizar, dirigir y controlar las cuatro. Excelente. Excelente, está bien. Bien orientada la respuesta. Excelente. Bueno, básicamente, una de las definiciones que vamos a tomar como base tiene que ver con involucrar la coordinación y supervisión de las actividades laborales de otros para que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. Otra tiene que ver con, bueno, como hemos mencionado estos dos conceptos básicos, eficiencia y eficacia. Eficiencia tiene que ver con hacer bien las cosas, es decir, obtener los mejores resultados u objetivos, optimizando los recursos, y eficacia es alcanzarlos sin preocuparnos, obviamente eso no ocurre en la práctica, pero
sin preocuparnos por la optimización de estos recursos. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos, con el poco desperdicio de todos ellos, y la eficacia con el logro de los objetivos. Entonces, la administración va a esforzarse por desperdiciar pocos recursos y lograr los objetivos, que tiene que ver con ambos conceptos. Y también, como vos bien dijiste, la administración de una organización tiene que ver con un enfoque gerencial, donde los gerentes, ustedes como futuros profesionales pueden llegar a ocupar un cargo gerencial y las funciones que van a tener que realizar están emparentadas con planear, organizar, dirigir y controlar. La etapa de planeación tiene que ver con definir objetivos, plantear estrategias y planes de acción. La organización, la segunda etapa de organización está relacionada con asignar recursos, establecer estructuras de trabajo para cumplir con esas metas de la empresa. La etapa de dirección o conducción está relacionada con motivación, liderazgo, comunicación y resolución de conflictos. Y el control, como vamos a ver, con medir el desempeño de la organización para verificar la correcta ejecución de las etapas anteriores, en particular la de planeación y los estándares fijados en la etapa de planeación en cuanto a sus objetivos. Entonces vamos a dar seguimiento, comparar y corregir todas las cuestiones relacionadas con los objetivos previamente definidos. Esto es lo que establece este infograma, el libro de Robin y Coulter, donde en la figura 1.4 se puede ver toda esta gráfica de 4 etapas que tienen que ver con las funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y control. Como vamos a ver en nuestra asignatura, en el libro de conceptos de administración de Robin y Coulter, de Fred David, estas 4 funciones van a agregarse una más, en particular relacionada con la motivación de Fred David. Entonces, después van a tener que establecer, luego de que se formen las comisiones, la lectura de la bibliografía correspondiente para un ejercicio en particular, responder en la práctica de funciones gerenciales y esa 5ª función que se agrega en base a la bibliografía de Fred David. Pero seguimos con Robin y Coulter, donde podemos definir a su vez qué es una organización, donde vamos a establecer un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico, que los individuos de manera independiente no podrían lograr solos. Y las características comunes que hacen a todas las organizaciones van a estar emparentadas con tener un propósito definido, es decir, un objetivo formado por personas, y tener una estructura específica. Les hago una pregunta: ¿una organización y una empresa es lo mismo? No, una organización puede estar compuesta por más de una empresa. Puede ser que sea que una organización normalmente no tiene, o puede tener fines de lucro, pero una empresa sí o sí tiene fines de lucro por la parte económica, digo. ¿Quién mencionó lo primero y quién mencionó lo segundo? Yo mencioné lo primero, Lucio. Lucio, repetí la diferencia que has dado entre organización y empresa. Que una organización puede estar compuesta por más de una empresa. ¿El resto está de acuerdo?
O sea que vos, Lucio, emparentás una organización con varias empresas, que pueden ser varias áreas de negocios. Exacto. Ujú. Esa idea que estás dando, esa definición, ¿la tomaste de algún libro o es la que se te vino ahora a la memoria? Y es la primera que se me vino, la verdad. Está bien. Y vos, y el que mencionó el segundo comentario, Yo, Jerónimo. Jerónimo, sí, acá está. Sí, Jerónimo. Bueno, nosotros siempre los conceptos que vamos a establecer en nuestra asignatura, como en todas las demás que han cursado en la carrera, supongo, ¿no? Está basado en conceptos bibliográficos, pero bueno, Lucio, no es tan así lo que has dicho de que una organización está formada por un grupo de empresas, sino la diferencia entre organización y empresa está más emparentada con lo que ha dicho Jerónimo Arce, que vamos a clarificar a continuación. Entonces, considerando lo que dijo Jerónimo, obviamente una empresa va a perseguir fines de lucro y no así una organización donde la empresa está dentro de la organización como tal, considerando que la organización abarca a una o a varias empresas, como vos has dicho, Lucio, pero no necesariamente tendrán que estar emparentadas esas empresas entre sí. Entonces vamos a dar a continuación la definición que nuestra cátedra pretende, tomada de la bibliografía de Robin y Coulter, donde una organización puede ser un sistema social constituida por dos o más individuos o grupos humanos que bajo una determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. Esto aplica a una organización que puede tener o no fines de lucro. De ahí la diferencia entre organización y empresa. ¿Por qué? Porque las empresas son aquellas organizaciones que se dedican a los negocios, donde persiguen fines de lucro, como dijo Jerónimo, y desarrollan actividades económicas a partir de recursos humanos, materiales, etcétera, que aplicarán a un proceso de producción determinado de bienes o servicios, los que a su vez comercializan con vistas a satisfacer las necesidades de los consumidores. Estos bienes o servicios podrán ser tangibles o intangibles. Entonces, si hablamos de una organización ONG no gubernamental, podemos establecer que esta es una organización sin fines de lucro, con lo cual aplica el primer concepto de organización y no así de empresa, porque no persigue un objetivo económico. Entonces, de ahí que no todas las organizaciones son empresas, y por eso, Lucio, se desarticula un poco lo que vos has dicho de que organización es un conjunto de empresas. ¿Te queda claro ahora? Sí, perfecto. Bárbaro. Entonces, a partir de estas dos definiciones, donde hemos dado un concepto básico de organización y otro de empresas, vamos a continuar con otro de los conceptos que vamos a focalizar el estudio de la organización, a partir del cual vamos a analizar una serie de conceptos relacionados con de administración estratégica. Entonces, nuestra asignatura se va a basar en el concepto de enfoque sistémico, donde está ese modelo de enfoque sistémico ubicado a lo largo de la historia de la administración. Y a continuación lo vamos a mencionar, donde los principales enfoques a lo largo de la historia de la administración tienen que ver con el clásico, cuantitativo, conductal y contemporáneo. El enfoque sistémico
que vamos a pregonar a lo largo de nuestra asignatura está ubicado en el último de estos 4 enfoques, que tiene que ver con el contemporáneo. Vamos a analizar cada uno de estos 4 enfoques a continuación. Este es el infograma relacionado con la historia de la administración a lo largo del tiempo, sin hacer hincapié en un aspecto cronológico. Obviamente el primero tiene que ver con los antecedentes históricos, con los primeros ejemplos de administración y con los primeros conceptos de Adam Smith, y allá lejos con la revolución industrial. Luego seguimos con el enfoque clásico, donde, aquí tenemos el enfoque clásico, donde se divide en 2 enfoques. A ver, ¿quién se agregó? Espérenme que se agregó, se quiere agregar conecté mal, ahí, yo nada, admitir. Disculpen la interrupción, ahora me conecto. Bueno, tenemos el enfoque clásico dividido en administración científica y administración general. La administración científica es la que ustedes conocen como Taylor, que fue el padre de la administración científica, donde se basa en el uso de métodos científicos, por eso su nombre de administración científica, para definir la mejor manera de realizar el trabajo. Esto es, utilizando estudio de métodos y tiempos para aumentar la productividad, lo que ustedes vieron en organización y dirección industrial, donde también este enfoque sirvió para contratar a los empleados más calificados y a diseñar sistemas de incentivos basados en resultados. Ese fue el enfoque básico de administración científica. Y más abajo tenemos el de administración general, que es lo que ustedes conocen como Fayol, basado en los 14 principios de división del trabajo, autoridad de mando, disciplina, conceptos de dirección, a ser aplicados a todas las situaciones de una organización. Eso es lo que hace al enfoque clásico, la administración científica de Taylor y la administración general de Fayol. Luego pasamos al enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo se enfoca en mejorar la toma de decisiones de los gerentes mediante la aplicación de modelos estadísticos e investigación operativa. Investigación operativa a través de simuladores por computadora, por ejemplo. Continuando entonces con este recorrido histórico de los distintos enfoques principales de la administración, desembocamos en el enfoque conductal, donde tenemos primeros partidarios, donde se fue construyendo este enfoque conductal, para luego desembocar en los estudios de Hawthorne, donde este estudioso de lo social realizó estudios y experimentos sobre la productividad basadas en este enfoque conductal de las personas, concluyendo que las normas sociales, los estándares y las actitudes grupales influyen más en la productividad individual que los incentivos monetarios. Entonces, es una conclusión a la cual llegó, en base a este estudio, esta personalidad del enfoque conductal. Y finalmente tenemos el comportamiento organizacional como otro de los enfoques de este enfoque conductal, donde se basa este enfoque en considerar a las personas como el activo más importante de la organización. Esos son los conceptos básicos de este enfoque conductal. Y finalmente tenemos el enfoque contemporáneo, donde vamos a hacer foco en el modelo sistémico, que es el primero presentado, que ahora vamos a explicar, y después tenemos el enfoque de contingencias. El enfoque de contingencias que tiene que ver con lo que denominamos definición de algunas
veces llamado enfoque de situaciones, donde no hay un conjunto de principios o reglas universalmente aplicables para administrar las organizaciones, sino que las organizaciones conceptualmente no son todas iguales, enfrentan situaciones diferentes, que son las variables de contingencia, y requieren diferentes formas de dirección. Entonces, la conclusión de este enfoque es, si pasa algo, entonces, si ocurre algo, entonces actúo de una cierta manera. Es decir, si es la forma en que se encuentra mi situación, entonces actuaré de la mejor forma que tengo de manejar esa situación. Ese sería el concepto básico de enfoque de situación. Y, por otro lado, tenemos el enfoque sistémico, que es el que vamos a ver a continuación nosotros en nuestra asignatura, para analizar una organización donde, como ustedes lo habrán visto en organización 1, este modelo de enfoque sistémico es un modelo que representa a la organización para ser estudiada, donde tenemos estos 5 elementos: el sistema propiamente dicho, las entradas, las salidas, el entorno, la retroalimentación y un proceso que ocurre dentro del sistema empresa o del sistema organizacional. Ese sistema va a estar conformado por un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí con un objetivo en común. Y esas entradas y salidas van a depender de la organización o de la empresa que estemos tratando, como así también del entorno. Vamos a tener un entorno general y específico. Y por último, la retroalimentación, que es el análisis de la salida para confrontarlas con alguna variable del entorno y poder saber si tenemos que realizar algún tipo de corrección a las entradas que pueden estar divididas en materias primas, recursos humanos, capital, tecnología e información. Y en cuanto a las salidas, productos y servicios, resultados financieros, información y resultados humanos. ¿Alguna entrada o salida que se les pueda ocurrir adicional a las que hemos planteado en este infograma, en esta placa? ¿Qué otras entradas o salidas tenemos en una dada organización? Y en entrada podemos poner también política, gobierno, social. ¿Cómo, Érico? Que en entrada se puede poner la política, gobierno, social, no sé, pandemia. ¿Se escucha? Sí, estoy analizando tu respuesta porque... Todo el entorno en el cual también está. O sea, las políticas gubernamentales son entradas. O sea, vos haces decisiones basadas en las políticas. Acá que se cambian a cada rato, estás constantemente con entradas. Bueno, ahí Érico mencionó un concepto importante, pero es que está... no es del todo correcto considerando lo que vamos a ver en este modelo de enfoque sistémico. Lo que vos has mencionado, Érico, tiene que ver con el entorno, no con la entrada. Claro. Vos mismo lo has mencionado. Claro, dije entorno, sí. Entorno. Todo lo que has mencionado va en el entorno, no es una entrada. Perfecto. Está bien, estamos de acuerdo, Érico. Todo ese bagaje de elementos que has mencionado pertenecen al entorno, pero luego la organización, a modo de información, por ejemplo, lo toma como entrada. Claro, a modo de información sería. Claro, ahí estamos. Con la información llega toda esa bagaje de nuevas normativas en el ámbito legal, políticas que establece el gobierno. Claro, porque va a ser información para el capital, información para recursos humanos. Claro, exactamente. ¿Queda claro, Érico? Sí. Perfecto. Y como salidas, ¿qué otros elementos podemos tener? Desperdicios. Muy bien, Juana. Tenemos residuos, desperdicios sólidos, líquidos, gaseosos, dependiendo de la empresa que estemos analizando o de la organización que estemos tratando. Muy bien, Juana. Entonces,
Recordar estos 5 elementos que conforman el modelo de enfoque sistémico. Sistema, que es la organización o empresa propiamente dicha, donde tenemos en su interior distintos elementos que interactúan entre sí buscando un objetivo en común y un proceso de transformación determinado. Luego tenemos un conjunto de entradas y un conjunto de salidas. El entorno y la retroalimentación. Esos son los 5 elementos que tienen que analizar cuando en los ejercicios de aplicación práctica hablemos de modelo de enfoque sistémico, o en los ejercicios de algún parcial hablemos de parámetros o de elementos que tendrán que identificar correctamente con cada uno de ellos. Entonces seguimos adelante. Bueno, el enfoque de contingencia que yo ya lo acabo de mencionar, y las variables generales de contingencia que tienen que ver con el tamaño de la organización, tecnología para tareas rutinarias, incertidumbre ambiental y diferencias individuales. ¿Alguna duda o consulta respecto a esta primera parte del disparador de teoría que hemos dado, que tiene que ver con introducción a la administración, funciones gerenciales y modelo de enfoque sistémico? Para pasar a la segunda. La segunda parte de la teoría tiene que ver con hacer foco en la etapa de planeación, que es la primera de las funciones gerenciales. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte? Bueno, pasamos a la segunda presentación de PowerPoint. Que tiene que ver con los fundamentos de la planeación. Entonces, habíamos definido en la primera parte de la teoría las 4 funciones gerenciales que hacen a un gerente en el marco de la administración de una empresa, que tiene que ver con planeación. Luego seguía organización, dirección y control. En ese orden. La etapa de planeación o planificación, ustedes ya la han visto en asignaturas anteriores. Nosotros vamos a profundizar el concepto básico que tiene que ver con fijación de objetivos, definición de estrategias y planes de acción. Entonces, capítulo 7 del Roven y Coulter. Planeación tiene que ver con una actitud gerencial primordial que va a implicar definición, como dijimos, de objetivos, establecimiento de estrategias y desarrollo de planes de acción. Y tiene que ver con una planeación formal donde vamos a definir objetivos específicos y se plantearán por escrito y luego se compartirán con el resto de los miembros de la organización. ¿Por qué entonces los gerentes deben... ¿Por qué es importante la planeación en el marco de la administración gerencial en una empresa? Bueno, proporciona dirección, reduce la incertidumbre, minimizará el desperdicio y la redundancia, y establecer los objetivos o los estándares para luego ser controlados en la etapa final de control y que vamos a utilizar en el tablero de comando. ¿Cómo van a planear los gerentes? Los elementos de la etapa de planeación son los objetivos propiamente dichos, que son los resultados deseados para la organización, para los individuos o grupos, y que van a proporcionar dirección y criterios para evaluar el desempeño organizacional. Y la fijación de los planes. Esto es, los documentos que van a describir cómo van a ser logrados esos objetivos y van a describir asignación de los recursos y establecer programas de actividades. Acá tenemos los distintos tipos de planes que tenemos para la primera de las funciones gerenciales, que es la planeación. Van a ser divididos en
cuanto a alcance, estratégico y operacional. En cuanto al estratégico, tiene que ver con que el grado en que abarcan a la organización, si es toda la organización, y por otro lado, si son, o sea, si abarca a toda la organización o solo a una parte. Eso tiene que ver con el alcance estratégico del tipo de plan. En cuanto a lo operacional, tiene que ver con especificar detalles de cómo lograr objetivos específicos en el marco de esta planeación. En cuanto al marco de tiempo, bueno, no hay mucho que aclarar si es de largo o corto plazo. Sí, en cuanto a, dependiendo del contexto, no es lo mismo hablar de un largo plazo en Argentina que hablar de un largo plazo en Estados Unidos. Entonces, ese largo plazo o corto plazo dependerá del contexto en el cual estemos analizando a la empresa. Para ustedes, en Argentina, ¿cuál es el corto y el largo plazo? Y un largo es 4 años como máximo, ¿no? Es como mucho más corto que en el mundo. No sé. O esa es la idea que tengo. Igual depende del docente. Hay docentes que te dicen no, porque muchas empresas internacionales se manejan en Argentina igual que en todo el mundo. Y, no sé. Es relativo a con quién lo discutas. Es cierto, Jerónimo, no hay una definición clara al respecto, y por eso hago hincapié en que depende del contexto y del criterio y concepto que cada gerente tenga respecto a este tipo de plan y marco de tiempo. Pero bueno, no es descabellado pensar que el corto plazo en Argentina puede ser, dependiendo de las turbulencias del entorno, justamente hablando, Érico, del entorno, en cuanto a medidas políticas, económicas, sociales, etcétera, el corto plazo y el largo plazo va a depender mucho de las cuestiones coyunturales y del entorno general y específico. Entonces, como vos decís, Jerónimo, puede ser 4 años, 3 años, eso depende del criterio y de la organización que esté analizando este marco de tiempo. En cuanto a la especificidad, si hablamos de direccional, va a tener que ver con el grado de flexibilidad entre ciertos parámetros de los tipos de planes. Y en cuanto a concreto, si no dan lugar a interpretación o dan lugar a interpretación, es decir, un tipo de plan concreto no va a dar lugar a interpretación alguna, va a ser concreto, específico. Y en cuanto a frecuencia de uso, podemos diferenciarlo entre uso único y permanente. Único, es decir, se implementa por única vez para satisfacer las necesidades de una sola situación o una dada situación que se presenta en la empresa. Y si es permanente, se establece como para actividades que se realizan repetidamente en el marco de una tarea de trabajo en una empresa o una organización. Vamos a continuar. Entonces tenemos planes estratégicos. Acá está un poco explicada en placas lo que acabo de decir en forma oral. Hasta hace unos segundos. Entonces tenemos los planes de largo plazo con un periodo mayor a 3 años y planes de corto plazo que abarcan a 1 año o menos. Esto, vuelvo a reiterar, dependiendo del contexto y del criterio y empresa de cada situación que se plantee. Entonces, tenemos los tipos de planes, único y permanente, que son los últimos dos que tienen que ver en cuanto a la frecuencia de uso. Habíamos dicho que la planeación también tiene como elementos los objetivos para desarrollar estos planes. Los objetivos tienen que ver con el establecimiento tradicional de objetivos, donde estos objetivos van a establecerse en los niveles altos de la organización, si son estratégicos, y luego estos objetivos se van a convertir en subobjetivos para cada nivel de la organización, esto es, objetivos operacionales. Y los niveles altos de la administración saben que es lo mejor debido a que pueden ver la perspectiva general, es decir, un enfoque más estratégico a largo plazo. Los objetivos van a tener la intención de guiar y obligar a los altos mandos a perseguir estos en el marco
del desempeño organizacional a lo largo del tiempo. Y los objetivos, por último, conviene mencionar, pueden perder claridad y enfoque conforme los gerentes de nivel inferior intentan definir los objetivos para sus propias áreas de responsabilidad. Por eso, cuanto más independientes sean de los intereses propios de cada uno, va a ser más realista y fácil de alcanzar. Los tipos de objetivos pueden ser financieros, estratégicos. Estos primeros financieros se relacionan con el desempeño financiero que se espera de la organización. Los estratégicos se relacionan con el desempeño de la empresa con relación a los factores de su ambiente externo, como pueden ser competidores. Y los objetivos establecidos frente a objetivos reales, esto tiene que ver con las declaraciones oficiales que sean difundidas por parte de la empresa, dirigidas al público en general, o que pueden ser irrelevantes para sus objetivos reales. Esto es lo que en realidad ocurre en la organización. Acá tenemos otra placa donde tenemos los inconvenientes del establecimiento tradicional e implícito de los objetivos. A nivel alta, si tomamos como una pirámide organizacional, donde tenemos en la cúspide de la alta dirección, de la alta gerencia, vamos a ver que esto está emparentado con necesitamos mejorar el desempeño de la compañía, cuando a medida que vamos bajando en la pirámide organizacional, los gerentes de división van a estar más emparentados con un quiero ver una mejora significativa en las ganancias de esta división. Y si hablamos de un gerente de departamento, con aumentar los ingresos sin importar los medios. Y por último, con la de los empleados, donde va a estar relacionada con no hay que preocuparse por la calidad, solo hay que trabajar más rápido. Esto puede ser un claro ejemplo de cómo a lo largo de la pirámide organizacional cada estrato tiene su visión y su establecimiento de objetivos perfectamente definidos en este ejemplo. Entonces, como ustedes ya saben, los objetivos bien escritos tienen ciertos parámetros que deben ser cumplidos, es decir, estar escritos en términos de resultados en lugar de acciones, ser mensurables y cuantificables, ser claros respecto de un periodo, ser desafiantes pero posibles, y estar bien escritos. Como así también es importante que se comuniquen a todos los miembros de la organización que correspondan. Alguien que me dé algún objetivo económico de alguna empresa hipotética bien definido, en base a estas características. Un ejemplo. Aumentar un X% las ventas para fin de año, por ejemplo. Muy bien. ¿Quién lo mencionó? ¿Quién mencionó ese objetivo? Branco Aguilera. Branco, muy bien, Branco. Aumentar las ventas. ¿Dijiste? Repetilo. Aumentar las ventas en un X% para fin de año, por ejemplo. Perfecto. Es decir, cumple con estar escrito en términos de resultados, con ser mensurable y cuantificable. Ese objetivo va a ser fácilmente controlable para poder establecer si se cumplió o no una vez que los gerentes quieran medirlo. Es claro en un periodo de tiempo, es desafiante y posible, es decir, ese X porcentaje tendrá que ser realista, ¿no? No hablemos quizá, bueno, no sé, dependiendo de la empresa podrá ser realista o no, pero ese X que vos indicaste, Branco, tendrá que ser desafiante pero posible y estar escrito, por sobre todo, no solamente enunciado oralmente por parte de la alta dirección. Entonces, y finalmente comunicado a todos los miembros de la empresa para generar compromiso. Entonces, como vos dijiste, Franco, ese es un muy buen objetivo económico
para tomarlo como ejemplo. Pasos para establecer objetivos. Revisar la declaración de la misión de la organización. ¿Los objetivos reflejan la misión? Es la pregunta que deben hacerse. Evaluar los recursos disponibles para establecer los objetivos, ¿no? Si hay recursos suficientes para lograr la misión. Determinar los objetivos individualmente y con otros. En cuanto a objetivos, si son específicos, mensurables y oportunos. En cuanto a escribir los objetivos y comunicarlos. Obviamente toda la organización, en cuanto a sus miembros, debe estar en la misma sintonía, generando un compromiso para lograr el cometido. Y por último, deberán ser revisados los resultados y si los objetivos se están cumpliendo. Esto es, qué cambios se necesitan en la misión, los recursos o los objetivos que forman parte de ese elemento que habíamos mencionado en el modelo de enfoque sistémico de retroalimentación y que vamos a ver más adelante en el último módulo con la herramienta tablero de comando. En cuanto a la planeación, retomando la planeación a nivel organizacional y relacionándola con la jerarquía de las organizaciones, obviamente la planeación estratégica va a estar con mayor grado de participación o de peso en los altos mandos, en los ejecutivos de nivel más alto, donde va a ir disminuyendo a lo largo que bajemos en la pirámide organizacional, donde va a ir ganando la planeación estratégica en los gerentes de nivel medio y los gerentes del primer nivel. En cuanto a métodos de planeación, tenemos establecimiento de un departamento de planeación formal, puede haber un grupo de especialistas, planear es una función de los gerentes, como dijimos, es la primera de las 4 funciones que tienen que ver con la bibliografía de Robbins y Coulter. En Fred Davis se agrega una 5ª. Vamos a tener que involucrar en el proceso a más miembros de la organización en cuanto a que los miembros de las unidades de diferentes niveles desarrollan planes y luego son coordinados con otras unidades de la organización. Los temas contemporáneos que hacen a la planeación tienen que ver con algunas críticas que hacen a que la planeación puede generar rigidez, que no es posible quizás desarrollar planes para un entorno muy dinámico, que los planes formales no pueden sustituir la intuición y la creatividad de los gerentes, y que la planeación centra la atención de los gerentes en la competencia actual y quizá no en la supervivencia del futuro, y que la planeación formal va a reforzar el éxito, lo que puede llevar al fracaso. Estos son algunos temas contemporáneos que se proponen para ser analizados, como así también solo planear no va a ser suficiente. La planeación eficaz en entornos dinámicos tendrá que ver con desarrollar planes que sean específicos pero flexibles, entender que la planeación es un proceso continuo, cambiar los planes cuando las condiciones lo justifiquen es otra de las herramientas que podrán ser apeladas por los gerentes, persistir en la planeación finalmente vale la pena y, favorecer la jerarquía de la organización para fomentar el desarrollo de las habilidades de planeación va a ser en todos los niveles jerárquicos de la empresa o del sistema organizacional. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la profundización del concepto de planeación y previamente haber recorrido la historia de la administración a través de la introducción de la administración y haciendo foco en el modelo de enfoque sistémico. ¿Alguna pregunta de esta segunda presentación de planeación? Por ahora no, profe. Bueno, si no hay preguntas, les comento. Matías va a subir el trabajo práctico número 1 en breve al campus virtual y en principio tenemos estos 2 temas que hemos barrido en el día de la fecha, introducción a la administración y planeación, donde, como ven, a lo largo de la asignatura se van a encontrar con esta estructura de trabajos prácticos, donde van a tener los 2 temas, objetivos generales y bibliografía específica. Lo que vimos hoy les va a alcanzar hasta para poder resolver el ejercicio 1,
El ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4, el ejercicio 5, 6, 7 y 8. Hasta el ejercicio 8 van a poder resolver estos temas en comisiones de trabajo que a continuación los dejo con Matías para ser clarificado. Así que si no hay dudas, este trabajo práctico va a ser subido al campus, vuelvo a reiterar, para que ustedes tengan, una vez formadas las comisiones, la posibilidad de bajarlo y empezar a resolverlo. Les aclaro, puede haber cambios respecto a años anteriores y por eso los invito a no guiarse completamente por trabajos prácticos de años, vuelvo a reiterar, anteriores. Puede haber algunos cambios de temas y de prácticos que les recomiendo tener en cuenta. Bueno, por mi parte, si no hay ninguna pregunta, lo dejo con Matías. Bueno, bien. ¿Cómo están, chicos? Como vimos, como estuvo diciéndole Sergio, que vieron ahí en el cronograma, tienen varios trabajos prácticos a lo largo de la materia y bueno, para eso tienen que conformar las comisiones. Estos trabajos se hacen en grupo y se entregan, obviamente, uno por comisión. La entrega es en Word, va a ser obviamente en digital. Va a haber un lugar ahí en el campus donde van a poder entregar el trabajo y bueno, nosotros le vamos a hacer las correcciones. Bueno, por eso lo primero que hacemos siempre es que formen las comisiones. Lo ideal es que lo hagan cuanto antes, ¿no? Bueno, con la situación en que estamos por ahí es probable que no se conozcan entre ustedes, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo y juntarnos, organizarnos. El cuatrimestre pasado eran 6 comisiones, no sé, depende también del número de alumnos que sean. Creo que eran de 10 alumnos, alrededor de 10 alumnos cada comisión. En este caso, no sé exactamente cuántos son, por lo que vi en el campus son alrededor de 70. Así que, bueno, acá hay un poco menos conectados, pero creo que el total era alrededor de 70. Así que yo creo que con 10 por comisión vamos a andar bien. Después esas comisiones nos las dividimos en nosotros para corregir. Hay un foro ahí en el campus, en la primera parte, que es para conformar las comisiones, que bueno, estaría bueno que ustedes se pongan de acuerdo y nos informen mediante ese foro cómo se forman. Y después, bueno, si alguno queda colgado, que vayan hablando entre ustedes ahí en el mismo foro y puedan ir completando las comisiones. Yo después les voy a asignar un grupo a cada una de las comisiones en función de lo que ustedes me van informando. Les voy armando grupos ahí mismo en el campus para podernos dividirlos y que sea más fácil para nosotros comunicarnos con un grupo o con otro. Así que bueno, eso estaría bueno que lo hagan cuanto antes porque bueno, es importante para que ya puedan empezar a trabajar. Una vez que forman la comisión, después ya se empiezan a organizar entre ustedes para hacer los trabajos prácticos. ¿Les parece bien? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, no, por ahora. Sí, se escucha. O sea, los grupos de cada comisión, o sea, cada grupo sería de 10 personas. Sí, aproximadamente sí. Bien. Sí, sí. Por eso, depende de la cantidad de alumnos. Lo ideal es que sean 6, 8 comisiones como mucho. Bien, perfecto. Así que bueno, nada, eso lo tienen que organizar entre ustedes. Organícense entre ustedes y mándennos a través del foro, mándennos mensajes. Ahí me dicen, tenemos un grupo de 11. Bueno, sí, no pasa nada. Si ya están organizados, sí, está bien. Ahí le contesto. Después, si hay alguno que queda colgado, bueno, ahí mismo en el campus puede ver cómo se van organizando las otras comisiones y ver si se puede meter en una o en otra. Nada, empiezan a comunicarse entre ustedes y las vamos cerrando.
estaría bueno que para la semana que viene ya las tengan definidas. Bien, ¿van a subir un Excel para poner los grupos o por dónde lo No, comunicamos? por eso lo voy organizando yo, en función Dale, de lo que ustedes me dicen. perfecto. Ahí en el foro ustedes pónganse que en vez de escribir todos, que para hacerlo más prolijo, que uno de ustedes escriba el nombre de todos, así nos vamos organizando. ¿Ok? Dale, buenísimo. Y bueno, después, con respecto al trabajo práctico 1, como les decía Sergio, después entre hoy y mañana lo vamos a subir. Igualmente, por eso, ahora lo más importante es que hagan las comisiones para ya poder empezar a trabajar. Perfecto, Matías. ¿Alguna duda o pregunta de normativa, cronograma, disparador de teoría, comentarios que quieran hacer a nivel organización de la cursada virtual? Profe, una pregunta para saber. Decía los horarios de los parciales, pero no decía, decía los días, pero no decía el horario. Como es una materia que tiene 4 horas, y por ahí pasa 4 horas o como más. Va a coincidir con la teoría, de 17 a 19. Perfecto. 16:30 vamos a empezar a organizar todo el campus con la acreditación de identidad, para 17 comenzar con el desarrollo de los parciales por 120 minutos. Genial. Bárbaro. ¿Y el espacio de las prácticas es presencial o es para preguntas nada más? No, a ver, la presencialidad, perdón, Lucio, tu pregunta tiene que ver con la obligatoriedad de conectarse en la teoría o en la práctica, o en la práctica. No, si más que nada para la práctica está hecha para solo consultas o para que estemos presentes y hagamos algún trabajo en clase o Por eso, Sí. Lucio, en alusión a tu pregunta, la conexión a las clases prácticas, es deseable que se conecten para realizar consultas a los docentes, para que el docente se vaya formando una nota de concepto de cada uno de ustedes. Ahora, no es obligatoria. Puede haber alguna explicación puntual de algún trabajo práctico, por eso es recomendable que se conecten. Bárbaro. ¿Quedó respondida, Lucio, tu pregunta? Sí, bárbaro. Bueno. Sí, chicos, no es obligatorio, pero bueno, lo ideal es que se conecten, que consulten y bueno, nada, se saquen las dudas antes de la teoría. La práctica va a ser antes de la teoría, así que a partir de las 5 va a estar Sergio y antes vamos a estar nosotros disponibles. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El parcial es imposible que se mueva, ¿no? Porque